Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de propagación Flood en Warhammer 40k capítulo 24 al 25. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 24, Travesuras de la disformidad, día 20. El desgarro era algo extraño, sobre todo porque la visión de Tide en su dominio era doble. Por un lado, lo veía como alguien como Purilla lo habría visto. Una rasgadura en el vacío, abierta por innumerables hebras de seda, casi invisible a la vista, pero de una fuerza imposible. Al otro lado de la abertura se extendía un reino de locura y horrores infernales, a la vez tentadores y repugnantes, tan infinitamente complejo como el funcionamiento interno del universo. Por otro lado, cuando vio el desgarro con la ayuda de la física neural, no era tanto un desgarro como un espejo. El reino que veía no estaba ordenado, ni mucho menos, pero había algo así como una forma de ser que podía discernir. No una jerarquía ni una cadena alimenticia, sino algo parecido a esos conceptos materiales. Dentro de los pensamientos y emociones turbulentos que conformaban la disformidad, había depredadores que rondaban sus profundidades, alimentándose de las mismas aguas que surcaban y unos sobre otros. Por supuesto, esta era una metáfora de un reino que no podía definirse correctamente en ningún idioma, ni siquiera en el propio. Incluso Tide tenía dificultades para comprender los conceptos que se le mostraban, casi como una sobrecarga sensorial. En resumen, no era lo suficientemente inteligente como para comprender la disformidad en su forma más fundamental. Aún. Para continuar con la metáfora, los depredadores eran variados y absolutamente únicos. Ellos, como Braxil, estaban compuestos de pensamientos y emociones fragmentados, las aguas habían adquirido forma y pseudoexistencia. La mayoría eran pequeños, débiles, con poco poder, pero numerosos, como un enjambre de alguna especie de bacterias malignas. Imaginó que estos serían los demonios menores, como los demonios microscópicos que Nurgle usaba para sus plagas. Algunos eran del tamaño de Braxil y estos solían alimentarse unos de otros o de las entidades más pequeñas. Demonios menores, probablemente. Otros eran titánicos, leviatanes que flotaban en las corrientes de la disformidad, como grandes ballenas que abrían sus fauces y absorbían innumerables entidades. Grandes demonios. Tide los observaba con más cuidado, buscando cualquier señal de reacción ante su presencia. Por suerte, nunca lo notaron. Cualquier poder que tuviera para ocultarse de la mirada de criaturas como Braxil parecía funcionar también con los grandes demonios. ¿Funcionaría con los poderes ruinosos? ¿Con el emperador? Tide no estaba seguro, pero tampoco le interesaba probar algo así. Si bien había derrotado a Braxil con bastante facilidad, un solo gran demonio, incluso el más pequeño de los cuales poseía cientos, miles e incluso un número inimaginablemente mayor de veces el poder del demonio pájaro, había sido suficiente para convencerlo de que no era más que un pez mediano en un océano más vasto de lo que podía concebir. Cada demonio era único, pero algunos eran más diferentes que otros. A cada uno se le atribuía algo parecido a los colores de ciertas emociones y pensamientos. Los más comunes, con diferencia, eran los tonos de verde, rojo, azul y rosa. No hacía falta ser un genio para descubrir a quién juraban lealtad esos demonios. Los demonios de los 4 poderes ruinosos eran, con diferencia, los más activos y agresivos, principalmente entre sí. Los rojos eran muy beligerantes, los verdes se mostraban más plácidos, aunque intrépidos, frente a los demás, mientras que los rosas entraban y salían disparados, para atacar con una alegría malvada, mientras que los azules atacaban en zonas aparentemente aleatorias y calculadas, frustrando los planes de los otros 3. Lo más interesante, al menos para Tide, eran las entidades que carecían de alguno de los 4 colores principales. Eran mucho menos numerosas y variaban en tamaño, poder y agresividad. Algunas eran incluso más feroces que los rojos, otras más silenciosas que los verdes. Atacaban donde les placía, sin ser guiados por una fuerza superior de la que Tide fuera consciente, no participantes en el juego mayor, sino actores en él a pesar de todo. Algunos, como los demonios, estaban fracturados, forjados a partir de un todo mayor, pero otros parecían completos. Por lo que sabía, Warhammer Fantasy tenía muchas deidades menores del caos, pero en 40k la mayor atención se prestaba a los poderes ruinosos, con solo unas pocas entidades como Bashitor y Be'lakor siendo independientes de ellos, al menos hasta cierto punto. ¿Habían desaparecido estos poderes por completo o simplemente eran menos activos?
Algunos eran solo del tamaño de los demonios menores, otros tan grandes como los demonios mayores que había visto. Esas preguntas se desvanecieron de su mente después de que, casi distraídamente, dirigiera su mirada más lejos. En la distancia, podía ver cosas flotando en este océano de poder psíquico. A lo lejos, pero indescriptiblemente cerca, 4 icebergs del tamaño de lo que podrían haber sido galaxias enteras flotaban en las aguas turbulentas, rodeados de depredadores tan titánicos que podrían haber sido del tamaño de estrellas. Parecían proyectar todo a su sombra, formando una nube oscura entre ellos, más allá de la cual solo podía ver destellos de relámpagos dorados, como el sol parpadeante tras el dosel de un bosque. Estos icebergs superaban todo lo que había visto y, incluso con todo su poder, no podía comprender el poder turbulento y puro que contenía cada uno de ellos. Los dioses del caos, aunque eran parásitos, tenían poder más que suficiente para respaldar sus afirmaciones. Y, sin embargo, Tide podía ver que esto era solo una mínima fracción de su poder, como la sombra proyectada por el sol durante un eclipse. Si los viera como realmente eran, incluso con la fuerza mental de millones de humanos, probablemente enloquecería. Apartó la mirada de esas 4 plagas de la realidad, esperando que sus miradas no se desviaran de su interminable conflicto con el emperador. No necesitaba la atención de los dioses en este lugar. Tide esperó un buen rato, al menos para él. Para el Materium, el paso del tiempo era relativamente lento. Unos pocos segundos para ellos, días para su mente. Su capacidad para ralentizar el paso del tiempo, al menos en su dominio, se había expandido enormemente. La disformidad tenía un funcionamiento del tiempo extraño. Quizás se debía a la tormenta disforme local, pero las olas parecían perturbadas, onduladas. A pesar de esto, los demonios parecían estar bien, asumiendo que la crueldad era su estado natural, aunque no era como si hubiera tenido muchos encuentros con ellos. El flujo del tiempo, probablemente como resultado de la tormenta, estaba distorsionado. Parecía saltar hacia adelante y hacia atrás en algunos lugares, moverse más lento o más rápido que el Materium. Sin embargo, había un patrón en él, de alguna manera. Cada 4 cambios, volvía a la ralentización del tiempo. Siempre después de 4 cambios. No había una cantidad específica de tiempo en que ocurrieran los cambios, los tipos de cambios no estaban relacionados de ninguna manera, por lo que podía ver, excepto por ese 4.º cambio. ¿Senge lo estaba tomando el pelo? Observó la locura turbulenta durante horas, pero no pudo encontrar un patrón más allá del 4.º cambio repetitivo. Sabía que esto era algo que a menudo enloquecía a la gente en el entorno de Waramer. Mirar directamente a la disformidad era perjudicial para la mayoría. Quizás tenía cierta resistencia, pero no podía decir si era completamente inmune. No iba a apostar por ello. Por eso, se apartó de sus estudios. Puede que se hubiera propuesto estudiar la disformidad para comprenderla mejor y combatirla, pero no se dejaría atrapar tanto por ella como para desviar la atención de otros asuntos más inmediatos. Las hermanas de batalla llegaban a Malum y estaba claro que enemigo sería su primer objetivo. Que supieran, las ciudades occidentales no estaban tan corrompidas como simplemente dirigidas por traidores. Eso ya sería un asunto sangriento donde morirían inocentes. Sin embargo, lo más preocupante era que un ataque casi con seguridad resultaría en el descubrimiento del culto del caos y una purga mucho más exhaustiva de la ciudad. Preferiría que atacaran a los Genestealers o a los orcos, pero parecía que el Inquisidor les había prohibido explícitamente atacar a esos enemigos por el momento. Los traidores eran una escapatoria que la canonesa había explotado y obligado al Inquisidor a aceptar. Cuánto duraría eso dependería, pero dudaba que Ellen se quedara de brazos cruzados. Por lo que Purilla sabía, Deimos ya estaba ocupado con los preparativos para que sus regimientos atacaran y aplastaran a los orcos que lo asediaban. Se había abstenido de infectar a nadie más en Deimos, aparte de Purilla y el asistente del tecnosacerdote, y había optado por no infectar sus pulmones para evitar su método habitual de propagación. Si pudiera, preferiría que Ellen fuera la primera a la que infectara, aunque solo fuera para eliminar esa amenaza en particular. Sin embargo, ella no había llamado a Purilla ni había regresado a las torres desde su encuentro con el Lord General, sino que se dirigía a los campos de concentración donde se estaba reuniendo su ejército. Tide no estaba seguro de las fuerzas que tenían los orcos a su disposición, pero eran un ejército variado con infantería y vehículos pesados. Con la ventaja de las altas murallas y las sólidas defensas de Deimos, eso no era un gran problema, pero los regimientos de guardia que Monstrum había reclutado eran exclusivamente de infantería.
El planeta tenía la capacidad de fabricar algunos de los tanques y transportes más pequeños y estándar, pero no en número suficiente para albergar a 12 regimientos, no contra la horda de orcos. Si la infantería por sí sola podría triunfar era una pregunta para la que Tide no tenía respuesta. La guardia era testaruda y estaba bien entrenada, pero seguía siendo carne de cañón comparada con muchas de las amenazas de la galaxia, incluidos los orcos. Le preocupaba menos que su propia infantería se las arreglara para lidiar con los orcos. Ignorando el hecho de que, gracias a cierto organismo, 04, prácticamente los había convertido en armas biológicas móviles contra los xenos, podía usar sus efectivos sin problema, ya que los 8 regimientos que las hermanas comandarían estaban compuestos únicamente por títeres, cada uno sin el menor reparo en dar su vida por la misión. Sin embargo, la misión de Tide era la de Tide, no la de las hermanas. Si buscaban purgar por completo las ciudades colmena, no estaba seguro de poder permitirlo, incluso si eso significaba revelar su presencia con mayor intensidad o usar cualquier medio posible para detenerlos. Al diablo con la ética. Asael estaba sentado en su trono, su marine rúbrica estaba de pie a su lado, siempre atento y siempre silencioso, con la mirada vacía dirigida a los hechiceros y sirvientes reunidos. A diferencia de algunos de sus hermanos en los 1000 hijos, Asael no era tan reacio a los hermanos de su dios patrón y sus seguidores. Si bien los adoradores del arquitecto constituían con creces el grueso de sus fuerzas, al menos aquellos que conocían la verdad de la organización que había dedicado décadas a forjar con tanto esfuerzo, estaban lejos de ser los únicos miembros. Los sanguinarios carniceros de Corne eran útiles perros de ataque en la subcolmena, proporcionaban la guía adecuada y ocasionalmente medidas disciplinarias. Los seductores y cortesanos de Slaanesh eran excelentes infiltradores y reclutadores, tanto entre los hambrientos y necesitados empobrecidos como entre la nobleza excéntrica y glotona. E incluso los miserables de Nurgle podían resultar útiles, aunque Asael los despreciaba más que incluso a los seguidores de los otros dioses. Los líderes de estos grupos eran a quienes había llamado, junto con Uirus, el hermano de Asael en los 1000 hijos. Aunque el hombre no era tan poderoso como Asael en las artes mágicas, era un guerrero experto y, sobre todo, un símbolo de la superioridad de los demás dioses en este mundo. Después de todo, era el único marine espacial en este mundo, sin contar al polvoriento marine de la rúbrica, y un ferviente adorador de Tzeentch. ¿Por qué nos has llamado? La pregunta fue directa, como era de esperar del principal adorador de Khorne en Monstrum, un hombre bestia llamado Kalak Sangre de Bronce. De todos los presentes, era el único que se acercaba no solo a la altura, sino también a la corpulencia de un marine espacial, con casi 2,5 metros de altura y una figura que ondulaba con poderosos músculos y apenas contenía la rabia. Sus cuernos de carnero brillaban en la tenue luz de las cámaras, tras haber sido reemplazados por bronce fundido a su cráneo hacía algunos años. Este era uno de sus momentos de mayor calma, como lo demostraba el hecho de que no echaba espuma por la boca y sus pupilas horizontales, como hendiduras, no mostraban signos de la locura frenética del dios de la sangre, aunque sus pezuñas hendidas golpeaban y raspaban ocasionalmente el suelo alfombrado, rasgando las finas telas de la antigua cámara de audiencias del gobernador de la ciudad. Considera esto una especie de repaso, empezó Asael, ignorando el tono provocador y casi irrespetuoso de Kalak. Grande y fuerte podría haber sido para un mortal, no era un marine espacial, y mucho menos un hechicero de los 1000 hijos. Su falta de respeto importaba poco, sus opiniones aún menos. Kalak, ya que pareces tan ansioso, puedes empezar. Dime, ¿qué han logrado tus guerreros? Le costaba evitar la mueca de desprecio, pero lo consiguió de alguna manera. Hemos masacrado a muchos pieles verdes. Dijo Kalak, con el pecho cubierto de pelo inflado de orgullo y jactancia. Al otro lado de la cámara, Lord Haniel, vestido de seda, puso los ojos en blanco y fingió un bostezo, cubriéndose la boca con una mano cuidada. Sus cráneos han sido excelentes trofeos. Ya veo, dijo Asael, observando las sombreras que Kalak había hecho con las cabezas de 2 de esos orcos. Estaban salpicadas de sangre que podría haber sido sobrante de los materiales usados o algo más fresco. ¿Y qué más? Kalak resopló, no con orgullo, sino más bien por confusión. Grande, fuerte, brutal, pero no precisamente astuto. Hemos cumplido con la orden del dios de la sangre. Ha corrido sangre y correrá más en las próximas batallas. ¿Qué más se puede contar? Quizás quieras contarle a nuestro señor las bajas que tuviste en esas batallas, intervino Uirus, sin que el marine espacial con casco se esforzara por ocultar su tono burlón.
Suponiendo que puedas contar tan alto. Kalak se volvió hacia el marine espacial, exhalando una bocanada de aire humeante por el hocico y con la misma expresión del toro a punto de embestir que era, pero se contuvo a duras penas. Kalak, a pesar de todas sus convicciones, aún no estaba completamente dominado por el dios de la sangre y sabía que no debía cargar contra un marine espacial como Virus, probablemente. Los débiles perecieron, gruñó Kalak. Sus muertes solo nos han hecho más fuertes. Has perdido a la mitad de tus cultistas rebuznantes, señaló Virus. Y los Xenos huyeron gritando de las murallas de Janus por nuestra culpa. Espetó Kalak, con una mueca de desprecio incluso en sus labios mutados. De nada. Fue el turno de Virus de gruñir, encarándose al hombre bestia, con la mano apoyada en la empuñadura de su kopesh a su costado. Su cuerpo irradiaba hostilidad y Asael sintió como el poder mágico comenzaba a acumularse alrededor de la mano libre de su hermano. Para su mérito o para su insensatez, el hombre bestia no se acobardó ni se acobardó, a pesar de que sin duda podía sentir algo. Basta, dijo Asael, y el sentimiento se desvaneció, al igual que la hostilidad en la postura de Virus, sino en su mente. Su hermano se apartó de Kalak, quien parecía más decepcionado que aliviado, como debería haber estado. Haniel, ¿cómo van tus cultos del placer? Haniel avanzó con paso imponente, ignorando la mirada furiosa de Kalak que el hombre bestia le dirigió. De los tres principales sirvientes de los otros dioses en Monstrum, Haniel era, con diferencia, el que más fácilmente podía pasar por humano. Su rostro estaba bien cuidado y su figura no era excesivamente monstruosa ni estaba manchada por mutaciones más obvias, oculta tras finas túnicas de seda. Los fuertes perfumes que lo cubrían eran casi tan rancios como los de un demonio de Nurgle, pero contenían un matiz seductor y atractivo. Un aire de autoridad, promesas de poder y, sobre todo, peligro lo envolvían. El trabajo continúa en Ate, pero el gobernador de Eris es casi nuestro, al igual que gran parte de su corte. La voz de Haniel era suave y oscura, como la de una serpiente. Muchos mortales habían sido atraídos a las garras de Slaanesh por esa voz, pero tuvo poco efecto en un campeón de Tseentch, más allá de marcarlo como alguien a quien vigilar con atención. También hemos empezado a contactar con los oficiales de las fuerzas de defensa locales. Aunque obedecerán a sus gobernadores, será mucho más fácil actuar con mayor franqueza si son completamente nuestros. Asael asintió, interrumpiendo a Haniel antes de que pudiera continuar. Muchos entre los de Slaanesh estaban tan embelesados por el sonido de su propia voz como otros, quizás incluso más. Un final rápido era preferible y mantenía a Haniel consciente de su posición en el orden de las cosas. Finalmente, casi a regañadientes, Asael volvió la mirada hacia el último individuo bajo esta pequeña revisión. Dr. Ferric, ¿qué ha aprendido de sus estudios? La exultante masa de carne pálida y gestos alegres, que era el Dr. Ferric, levantó la vista, distraído por un documento en su placa de datos. Una amplia y repugnante sonrisa le iluminó el rostro desproporcionadamente y el doctor rió entre dientes de una forma que le estremeció la piel, como si fuera a desprenderse a grumos. Mis primeros exámenes han sido esclarecedores sobre la naturaleza de los genes Tealers y sus infecciones. Aunque su forma de infectar es puramente biológica, parece haber un elemento de la disformidad que conecta la mente de los drones con una mente superior. Asael ya lo sabía, pero fingió interés en los hallazgos del adorador de Nurgle. ¿Y podríamos interrumpir esta conexión? Posiblemente, admitió Ferric, frunciendo el ceño. Aunque no tan dotado como muchos otros seguidores de Nurgle, incluso algunos en Monstrum, Ferric había demostrado ser inteligente y, lo más curioso por adquirir nuevos conocimientos de una forma casi tseentchiana. Al nombrarlo líder de la facción del dios de la plaga y al centrarlo a él y a sus cultistas en una tarea relativamente inofensiva, Asael podía asegurarse de que se mantuvieran al margen hasta que fueran necesarios o pudieran ser eliminados sin problemas. Requeriría una inmensa cantidad de poder psíquico o un ataque muy concentrado y preciso. Asael también lo sabía. Estos no eran los primeros genes Tealers que había encontrado y estudiado, ni siquiera los primeros fuera de esta región maldita del espacio. Sin embargo, actuaban de forma extraña, incluso más que la mayoría de los cultos que habían sido manipulados por las estrellas necrófago. Esta rareza, como parecía ocurrir cada vez más, se centraba en la ciudad de Malum y cualquier rareza que se hubiera instalado allí. Entonces creo que deberías empezar a investigar por qué los genes Tealers fracasaron en su ataque inicial contra Malum, declaró Asael. Es posible que algo así ocurriera allí y que, de alguna manera, otros no lo hayan detectado.
Te concederé el mando de 20 regimientos para que vayas a liberar Malum del control del Inquisidor. Te pido que mantengas en secreto tus aflicciones más obvias, ya que la mayoría de estos regimientos aún no han sido expuestos a la guía del caos. Calag resopló con desdén, mientras Lord Haniel prácticamente fulminaba con la mirada al adorador de Nurgle, pero Wirus guardó silencio. Gracias, mi señor. Ferric hizo una profunda reverencia, una extraña visión que envió una ráfaga de aire fétido hacia Asael, eclipsando temporalmente incluso los exóticos aromas que cubrían a Haniel. Me esforzaré por asegurar la caída de la ciudad rápidamente. Otra cosa, dijo Asael y todas las miradas volvieron a posarse en él. Llegan noticias de Deimos. Las hermanas de batalla han partido hacia Malum por una ruta desconocida para nosotros y oculta a los asaltos de los orcos. Presumiblemente, algún tipo de túnel subterráneo. Probablemente estarán en Malum para cuando llegues. Aunque 1000 soldados no son un gran ejército, no deben subestimarse y podrían resultar difíciles de manejar para simples fuerzas de defensa. Con ese fin, Asael flexionó la mano y su poder mágico, y las puertas de la sala de audiencias se abrieron de par en par. Arrastrado por cultistas con túnicas que portaban pesadas cadenas, un hombre humano con cicatrices ritualísticas, desnudo salvo por un trozo de tela alrededor de la cintura, avanzó con paso majestuoso. Llamas azules ardían tras sus ojos y sus movimientos eran rígidos y torpes, como si no estuviera familiarizado con la acción de caminar y mirar a su alrededor. Su carne parecía arrastrarse y moverse a lo largo de sus huesos, como si algo se moviera debajo, y el aire se volvió frío como el hielo. Un regalo para usted, Dr. Ferric, dijo Asael. Uno entre 100 como él. Desátenlos como les parezca, pero tengan en cuenta que el control es voluble cuando se trata de huestes demoníacas. Ese sí, mi señor, dijo Ferric, volviéndose y haciendo una profunda reverencia. Catherine Ellen caminaba por el campo de concentración con toda su gala, su armadura recién pulida y ungida brillaba bajo las luces vibrantes de la enorme plaza del mercado, requisada para albergar a 12 regimientos que se preparaban para la guerra. La escarapela inquisitorial adornaba el peto de la servoarmadura negra, en carmesí imperial, con un contorno dorado. Los guardias que la vieron hicieron la señal del águila, pero ella no respondió. Los comisarios la señalaron, diciéndole al soldado de infantería que la representante del dios emperador, divinamente designada, había sido enviada para guiarlos a la victoria. Ella los ignoró a todos, avanzando con determinación. Algunos inquisidores preferían actuar en secreto, creyendo que podían lograr más desde las sombras. Ellen no era una de ellas. La autoridad de la Inquisición era absoluta, y cualquiera que la negara era un hereje. El Lord Inquisidor que la había enviado a Monstrum en primer lugar no parecía comprenderlo. Sí, Calistis Roth era varios siglos mayor que ella y reconocida en las estrellas necrófago, pero utilizaba la autoridad y el reconocimiento que le otorgaban con la frecuencia que Ellen consideraba necesaria. Había muchas amenazas para el imperio en las estrellas necrófago. El orco errante, el genes de alero oculto, el subversivo ocultista del caos, estas eran solo algunas. Los imperios xenos proliferaban por las estrellas necrófago, ya fueran los sangrientos togoranos, los malvados demonios Kitor o los cambiaformas texianos, todos con sus propios pequeños imperios. Amenazas que Roth podría haber aplastado siglos atrás. Ahora bien, esos asquerosos xenos probablemente se estaban aprovechando de la división del imperio y la inacción de Roth. Ellen no sería tan negligente. Una vez que esta 3 veces maldita tormenta de disformidad hubiera terminado, ella misma reuniría a las fuerzas imperiales de las estrellas necrófago y lanzaría una cruzada que limpiaría de la inmundicia 1000 sistemas estelares y crearía un bastión del dios emperador que jamás caería. Jamás. La mente de la cría acechaba por incontables salas, puentes y fábricas. Hordas de cultistas vociferantes se congregaban a sus órdenes, pero eran poco más importantes que carne de cañón prescindible, disparados como las balas de una de las pistolas automáticas que blandían contra la interminable marea de pieles verdes. Sus verdaderas fuerzas, manadas de monstruos feroces y mutantes con formas horripilantes y poderes aún más terribles, aguardaban en lo más profundo de las colmenas, preparándose, equipándose. Sin embargo, no todo era silencio en la oscuridad de las agujas ardientes de Uiro. En una sección de las torres más altas de la colmena aún se oía el crujido del fuego láser. Los gritos de desafío y adulación, no hacia alguna falsa deidad xenos, sino hacia el dios emperador de la humanidad y hacia Monstrum.
La mente de la cría envió manada tras manada a este lugar, con la intención de masacrar a los últimos vestigios de sus enemigos, pero algo perturbó su concentración, su claridad, más que incluso la mancha de estas estrellas malvadas y la tormenta en el océano. Manada tras manada, agotadas como cartuchos vacíos, aniquiladas por una amenaza que, si bien no era grande en sí misma, se negaba a morir. Se negaba a romperse. En las agujas de Deimos, justo debajo de las nubes negras que cubrían el mundo de oscuridad, todo estaba en perfecto silencio. Ni siquiera el rugido de los pieles verdes, la cacofonía de las máquinas y las fundiciones, todas las actividades de la ciudad en las profundidades podían oírse, solo verse. Solo observarse. A lo lejos, la horda turbulenta del caudillo Grimide se estrellaba una y otra vez contra el baluarte de los defensores del imperio, inagotables en número y perseverancia. Sin embargo, el propio caudillo estaba extrañamente ausente del campo de batalla, a pesar de que la puerta principal era la zona más fuertemente defendida y, por consiguiente, la más disputada del frente. Justo detrás de la puerta y sus firmes defensores, se concentraban regimientos de la Guardia Imperial, preparándose para su gran avance. A veces se veía a Catherine Ellen entre ellos, acompañada de su guardia de vástagos de Tempestus. Los orcos esperaban, tanto como los pieles verdes podían hacerlo. Más concretamente, el caudillo esperaba, adormeciendo a sus enemigos con una falsa sensación de semiseguridad. Haciéndoles creer que solo necesitaban un único y gran avance. No estaba tan ciego. Desde las torres sobre Deimos, lo veía todo y comprendía mucho más. A lo largo de sus observaciones, había visto las señales. Las turbas orcas se retiraron, como bestias rabiosas a las que sus amos les arrebataban las cadenas. Hordas que permanecían de brazos cruzados o cuya atención, guiada por una mano, se dirigía hacia objetivos menos valiosos, simplemente para mantenerlos ocupados mientras el plan seguía su curso. Este caudillo era astuto y no se rebelaría antes de la mayor batalla que estaba por venir. La inquisidora parecía estar preparándose para librar esa batalla, aunque no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo ella y sus fuerzas. Quizás las fuerzas imperiales serían diezmadas antes de que llegara el momento. Quizás sobrevivieran. No importaba para su misión y, por lo tanto, no le importaba a él. Esperaría. Observaría. Hasta que llegara el momento. En las torres de Deimos, todo estaba en perfecto silencio. Capítulo 25, la calma antes de la tormenta, día 21. Purilla recorrió el enorme gran salón del palacio del gobernador planetario, atraída por las innumerables muestras de riqueza y opulencia. El salón en sí era un largo pasillo de casi 1 kilómetro de longitud, lo suficientemente ancho como para atravesar una columna de tanques superpesados, y lo suficientemente alto como para haber lanzado una piedra hacia arriba con todas sus fuerzas y solo haber llegado hasta la mitad. Estatuas doradas que representaban héroes y santos cubrían el suelo alfombrado carmesí, y de la pared colgaban enormes tapices de la seda más fina que retrataban a los antiguos gobernadores de Monstrum con casi tanta definición como un picto. Al ser ordenados del primero al último, Purilla tuvo una visión, algo desgarradora, de cuando la familia del gobernador decidió mantener linajes más cercanos. Sintió una punzada de diversión, casi como una carcajada, que no era la suya, y una suave sonrisa se dibujó en sus labios. Tyde no siempre se hacía notar, pero siempre estaba a un paso de ella. Si eso significaba que él siempre estaba presente y observando, pero solo en silencio, o si simplemente podía dejarlo todo para hablar con ella cuando quisiera, era algo que aún no se había preguntado. Algunos, sobre todo aquellos sin habilidades psíquicas, podrían haber encontrado la idea de tener a alguien en su cabeza constante o casi constantemente perturbadora o incluso preocupante, pero Purilla estaba acostumbrada. Uno de los pocos recuerdos entrañables que tenía de su formación como psíquica era la presencia de las mentes de sus hermanos y hermanas. La vida que cada uno había vivido, el ardor de las naves negras, las dificultades de su entrenamiento, eso y su capacidad para comprender los verdaderos sentimientos del otro les habían dado una especie de camaradería que Purilla había extrañado tras ser sancionada. En cierto modo, su nueva relación con Tyde era similar. Esperó un momento, preguntándose si Tyde hablaría, pero él se abstuvo, aparentemente contento con hacerle saber su diversión. Probablemente no quería distraerla de su misión. Las capacidades de Tyde eran realmente asombrosas, una vez que él las explicaba con más detalle.
Si bien le costaba comprender el concepto de física neural, sobre todo porque parecía completamente independiente de las habilidades psíquicas, él también le había explicado algunos de sus poderes más mundanos, aunque llamarlas mundanas era quedarse corto. Poder manipular la genética a tal nivel y con tanta facilidad era increíble. Aún recordaba la extraña sensación de transformación que experimentó su brazo al convertirse en lo que Tide llamaba una alterada, una que, según sus propias palabras, estaba infectada por el Flood, pero no dominada por él, como la mayoría de la población de Malum. Sin embargo, a diferencia de ellos, sus pulmones no habían sido modificados para producir esporas adicionales, ya que Tide no quería que se detectara su infección. Ese recuerdo la perturbaba profundamente, algo que Tide le había asegurado que era una reacción perfectamente normal y por lo que se había disculpado efusivamente, pero desde una perspectiva más amplia, las posibilidades eran infinitas. Una alterada, o una de las formas que Tide creó, eran esencialmente arsenales ambulantes, y además ocultos. Si hubiera querido, Purilla se dio cuenta de que Tide probablemente podría haberse propagado mucho más rápido simplemente tomando el control de todos los alterados, como lo había hecho brevemente con ella, y enviándolos tras el resto de la población. Que no lo hubiera hecho la tranquilizó y le hizo sentir que tanto su disculpa como su afirmación de que no le gustaba hacer esas cosas eran sinceras. Según Tide, la situación parecía estar llegando a un punto crítico en Monstrum. Ellen se preparaba para su ataque contra los orcos, las hermanas de batalla llegaban a Malum y los traidores, de quienes se sorprendió y horrorizó al saber que estaban controlados por una secta del caos, estaban en movimiento. Se preocupó al saber que las hermanas se dirigían al centro de operaciones de Tide, pero él le aseguró que estaría bien. Aún así, Purilla no estaba segura. La posición de Tide era precaria. Si una nave imperial lograba llegar, ya fuera a pesar de la tormenta de disformidad o porque había terminado, Ellen probablemente la requisaría en nombre de la Inquisición. Si tuviera la capacidad de realizar un exterminatus, aunque Purilla no estaba segura de que Ellen fuera a llegar tan lejos, últimamente dudaba de muchas cosas con el Inquisidor. Ellen siempre había sido despiadada y, aunque nunca había ordenado semejante acto, no le sería imposible. No podía permitirlo, pero Ellen los había dejado a ella y a Vidrioth en palacio mientras se dirigía a la guerra, aparentemente sin necesitar ya sus consejos. La gente de este mundo, al menos aquellos que no habían sido infectados por genes Tealers ni corrompidos por los horrores del caos, eran inocentes y merecían una vida mejor. El universo mismo necesitaba que Tide detuviera el dolor que se le había infligido descuidadamente, para salvar, bueno, a todos. Todo. Así fue como urdió este plan y convenció a Tide. Se preguntó si él tendría un plan similar, pero no quiso involucrarla, pues había admitido que tener un gobernador planetario como alterado sería enormemente beneficioso a largo plazo. Él aceptó su idea bastante rápido, aunque eso podría deberse a su aparente rapidez de pensamiento. O mejor dicho, a su capacidad para ralentizar el tiempo para sus propios pensamientos gracias a la física neural. Estaba tan absorta en sus pensamientos que necesitó un sutil empujón mental de Tide para volver a concentrarse en su entorno. Se encontró al final del gran salón, frente a una puerta que podría haberle provocado vértigo a un habitante del enjambre simplemente por tener que estirar el cuello para mirarla, pero era relativamente pequeña comparada con portales similares que había visto en algunas naves de guerra y otras construcciones inmensamente opulentas. La puerta mostraba el enorme rostro en relieve del mismísimo Selvig Monstrum, brillante y dorado. A pesar de las proporciones de murciélago del rostro del gobernador, el ángulo desde el que cualquiera se vería obligado a observar la representación, por no mencionar la sutil maestría de su artesanía, hacía que la apariencia del hombre pareciera impresionante, incluso noble. Era una puerta imponente y completamente impráctica. Ella no cruzó esa puerta, que solo se abría para grandes eventos y la corte. Si bien formaba parte del séquito de un inquisidor y algunos considerarían que su mera presencia merecía tanta pompa, sabía bien que la buena voluntad de Ellen se estaba agotando rápidamente y no quería ser la causa de que se agotara armando un escándalo por no haber abierto una puerta tan espantosa. En cambio, tomó una de las entradas laterales, pasando junto a los silenciosos, aunque ceñudos, guardias del palacio que montaban guardia en el exterior. Sus pensamientos superficiales dejaban claro que sentían desprecio por ella, pero no sabía si era porque conocían su condición de psíquica o porque les desagradaba el inquisidor al que supuestamente servía. La cámara donde Selvig celebraba la corte era tan impresionante como lo había sido el gran salón.
12 columnas, todas de mármol macizo y tan gruesas que 20 hombres trabajando juntos no habrían podido rodearlas con los brazos, se extendían a los lados de una gran alfombra de color rojo imperial, tan ancha como el gran salón, y que, de hecho, era una continuación de lo que solo parecía ser el suelo del salón. Docenas de braseros, forjados en hierro negro e iluminados con rugientes llamas doradas, se colocaban entre cada columna, aunque la mayor parte de la luz provenía de las luces del techo, aunque estas no eran menos llamativas que cualquier otro elemento de la cámara. Uno podría fácilmente haber cometido el error de pensar que estaban afuera otra vez, ya que el techo de la sala de audiencias no solo tenía 100 metros de altura, sino que era una obra maestra diseñada para representar un cielo nocturno despejado que, según la leyenda local, poseía las mismas estrellas, que a su vez eran las luces que iluminaban toda la cámara, que se habrían visto desde el centro del Palacio Imperial en la Sagrada Tierra. Purilla dudaba que ese fuera el caso, pero la vista era impresionante. La arquitectura imperial es muchas cosas, pero la sutileza no es una de ellas, comentó Tide en silencio, y Purilla se preguntó qué tipo de estética habría preferido un ser como Tide. Tendría que preguntar más tarde. La enorme sala de audiencias estaba casi completamente vacía, salvo por unas pocas docenas de sirvientes que la limpiaban y el otro humano que se acercaba rápidamente a ella. El hombre era alto y delgado y caminaba con el paso de un noble, aunque un noble que se acercaba a un superior, no a un inferior. Vestía el uniforme de un sirviente, pero sus galas indicaban que era de alto rango, similar al de un mayordomo. Lady Purilla Olivia, bienvenida, dijo el hombre, inclinando la cabeza. Su avanzada edad era evidente, a pesar de los numerosos tratamientos de rejuvenecimiento que probablemente se habían realizado, lo que indicaba que estaba llegando al final de una vida muy larga. 3 siglos, como mínimo. El gobernador la espera en una de las habitaciones laterales. ¿Me acompaña? Por supuesto, respondió Purilla con elegancia, incluso mientras extendía la mano y rozaba los pensamientos más importantes de la mente del hombre. Como era de esperar, estaba nervioso por saludar a un psíquico, aunque lo disimulaba bien físicamente. El hombre giró sobre sus talones y se alejó de la alfombra principal. Ella lo siguió y se dirigieron a una habitación lateral, mucho más pequeña y, relativamente, anodina. A través de la puerta, Purilla vio al gobernador, sentado, encorvado sobre una taza de alguna bebida caliente. Levantó la vista con sus ojitos y le sonrió, con sus rasgos de murciélago contrayéndose en lo que fácilmente podría haberse confundido con una mueca. Purilla imaginó sentir algo pequeño y ligero salir de su escondite entre sus mechones de pelo. Quizás no se hubiera imaginado el zumbido casi inaudible de unas pequeñas alas insectoides mientras la criatura que Tide había llamado garrapata alzaba el vuelo, invisible e inadvertida. Bienvenida, psíquica Olivia, dijo el gobernador, incorporándose ligeramente, aunque no se levantó. Me han dicho que la inquisidora Ellen te envía con un mensaje. Al igual que había hecho con el mayordomo, extendió la mano una vez más y sintió la mente del hombre que tenía delante. Casi había esperado que el gobernador intentara enviar un doble, pero probablemente el saber que un psíquico iba a entregar el mensaje había echado por tierra semejante plan. Este era el artículo genuino. Sí, ¿podríamos hablar en privado?, dijo Purilla, mirando al mayordomo. El mayordomo, a su vez, miró al gobernador. Por supuesto, dijo el gobernador con afabilidad y despidió al mayordomo con un gesto. Mentalmente, esta acción lo puso un poco más nervioso, pero no asustado. Probablemente tenía gente observándolos desde fuera de la habitación, esperando cualquier señal de ataque psíquico. Tampoco era consciente de que Purilla percibía la tensión mental de 20 guardias del palacio al otro lado de una entrada secreta a la habitación. La inquisidora Ellen no está contenta con la situación actual, como seguramente podrá imaginar, afirmó Purilla. Una parte de ella quería observar cada sombra y mota de polvo a su alrededor, esperando ver el vuelo de la garrapata, pero se contuvo. Yo también puedo, dijo Selvig, con aspecto genuinamente triste. Mi mundo está asediado por primera vez en milenios. En efecto, dijo Purilla, mientras le preguntaba mentalmente a Tide. ¿Cuánto tiempo? Ya está hecho. No hubo ningún cambio en el lenguaje corporal ni en el estado mental de Selvig que indicara que se había convertido en un alterado. Así de fácil, su misión fue un éxito. No creo que decirle el inquisidor está molesto sea un gran mensaje. Lo sé, respondió Purilla. Solo voy a darle algunas recomendaciones para mantener el orden en Deimos. Entonces, por supuesto, te estará mirando. Ah, dijo Purilla, negando con la cabeza.
Disculpas, a veces me pierdo en mis pensamientos. ¿Entiendes? Preguntó Selby con una sonrisa algo forzada. Su explicación le provocó un aumento de nerviosismo. Ahora bien, ¿dónde estábamos? Vidrioff escuchó la noosfera, sintiendo los datos sagrados en el aire a su alrededor. Adentrarse tan profundamente era casi como flotar en un océano de números y códigos, un lugar donde la lógica sagrada reinaba suprema. Tenía sus propios peligros, por supuesto. La tentación de permanecer en ese lugar para siempre, ese reino que debía de ser algo así como el que habitaba el mismísimo Omnisia, era fuerte. Existir entre espíritus máquina y abandonar por completo la frágil carne de su forma. Sin embargo, no podía, pues hacerlo era la mayor de las herejías. Rara vez se permitía acceder a gran parte de la noosfera de ningún mundo, ni siquiera a uno con aguas relativamente poco profundas como Monstrum. Era un placer raro e incluso autocomplaciente, pero necesario. Entró en una sección de la noosfera aún más segura que el resto, un lugar al que solo tenían acceso los 3 miembros de mayor rango del sacerdocio de Monstrum, incluido él mismo. Una serie de números, palabras de la lengua Technis, le fueron transmitidas poco después de su llegada. Inquisidora Catherine Ellen, creencias reconsideradas sobre el organismo, 04. La pregunta provino del tecnosacerdote de mayor rango del planeta, Magos Zalum, tecnosacerdote personal del gobernador planetario. Su forma de hablar era una imitación más de las máquinas que consideraban sagradas, un intento de eliminar todo lo que no fuera lo esencial, aunque Vidrioff personalmente consideró que era una mejora insignificante, si acaso. Negativo. Vidrioff respondió en el mismo lenguaje. Sigue oponiéndose a cualquier cosa que vaya más allá del estudio de bajo nivel. No es inesperado, dijo otra fuente. Era Logis Calarnalpa, 4-3, quien era la líder de los tecnosacerdotes adscritos a la Orden de las Lluvias Purificadoras. Carece de visión. Si hubiera tenido un formulario en este espacio de datos, Vidrioff podría haber asentido. En cambio, envió un código de confirmación, uno también enviado por Zalum. Pregunta, Inquisidora Catherine Ellen, ¿planes para eliminar elementos hostiles? ¿Se desplegarán cortes urbanas Monstrum para erradicar a los orcos fuera de Deimos? Respondió Vidrioff. Calculo la probabilidad de éxito en aproximadamente un 76,541%. El ejército continuará lidiando con otros elementos orcos en el norte, antes de proceder a lidiar con elementos Genestealer y traidores. Estimación. Probabilidad de éxito contra todas las fuerzas orcas. 48.764%, respondió Vidrioff. Estimación. Probabilidad de éxito contra Genestealer, asumiendo una erradicación exitosa de las fuerzas orcas. 12.312%. Estimación. Probabilidad de éxito contra traidores, asumiendo una erradicación exitosa de las fuerzas orcas y Genestealer. 0,037%. Estimación. Probabilidad de éxito en estimaciones previas si el organismo 04 se despliega en apoyo de las fuerzas imperiales. Contra orcos. 99.999%, contra Genestealers. 98%, contra traidores. 87.068%. Conclusión. Inquisidora Catherine Ellen. Extremadamente incompetente. Alternativa. Traidora. De acuerdo, dijo Callan. Después de un largo momento, donde Vidrioff supo que lo estaban esperando, respondió. De acuerdo. Hay que hacer algo, dijo Callan. Ha perdido el control de las adeptas sororitas y de más del 58% del planeta. Perderá el resto si no actuamos. Estimación. Deimos está completamente bendecida con el cronograma del organismo 04. Aproximadamente 2 semanas después del despliegue inicial. Vidrioff ya había realizado simulaciones miles de veces. La velocidad de propagación del organismo 04 fue sin precedentes. Suponiendo que se añadan vectores adicionales al despliegue inicial, el cronograma se reduce hasta un 23,412%. Confirmación. El despliegue debe comenzar de inmediato. Callan envió un código de acuerdo. Con la bendición del Omnisia, aún no será demasiado tarde. Con la bendición del Omnisia, Vidrioff estuvo de acuerdo. La canonesa Praxia se alzaba sobre la quimera más avanzada, contemplando solemnemente a la multitud de ciudadanos imperiales que vitoreaban a la Orden de las Lluvias Purificadoras mientras recorrían las calles de Malum. A su lado estaba el coronel Marcus Agrippa.
Atravesaban puestos de control de cuarentena abandonados mientras se dirigían al campamento donde se reunían los regimientos de las fuerzas de defensa de Malum bajo el mando de Agripa. Técnicamente, la llegada de Praxia y sus hermanas a Malum constituía una violación de dicha cuarentena, incluso si nadie intentaba detenerlas. Sin embargo, tras una simple conversación con el propio Agripa, cuya franqueza al preparar a sus tropas antes de su llegada ella apreciaba en un líder, especialmente con tan poca antelación, este había afirmado no tener conocimiento de ningún brote de peste. Ciertamente, no había signos de enfermedad ni dolencias similares que afectaran a la gente de Malum. No se trataba de víctimas de la peste, sino de ciudadanos imperiales sanos, felices por la llegada de la hermandad y fieles a su fe en el dios emperador. De hecho, si acaso, parecían incluso más sanos que la gente común de Deimos o de cualquier otra colmena que Praxia hubiera visto antes. Una señal inequívoca de la obra del dios emperador. Por esa razón, Praxia había anulado la orden permanente que obligaba a sus hermanas y a los sirvientes de su orden a llevar siempre puestos los filtros de respiración y los cascos, y por eso llevaba su propio casco bajo el brazo, lo que le permitía respirar el aire, algo más limpio, de la superficie de Malum. Según informes y vigilancia a larga distancia, las líneas de transporte que conducen a Handus resultaron dañadas por el asalto orco inicial. Agripa le había cedido el mando de todas las fuerzas a su llegada. Otra grata sorpresa. Si bien era justo, al ser no solo la oficial de mayor rango, por no mencionar su amplia experiencia, se había topado con muchos líderes obstinados en su época, tan convencidos de su brillantez táctica y estratégica que se negaban a ceder el mando sin mayor persuasión. Desde su llegada, él personalmente le había proporcionado información sorprendentemente detallada sobre la composición de sus fuerzas, la presunta fuerza enemiga y toda clase de pequeños detalles que, aunque insignificantes a primera vista, le pintaban una imagen vívida de una posible resistencia. El hombre claramente tenía madera de grandeza, pues su meticulosa atención al detalle haría parecer torpes incluso a los empleados más hábiles del Administratum. Quizás no necesariamente como general, ya que no lo había visto operar bajo la presión que un campo de batalla activo podía generar, pero sin duda como un líder. Sin embargo, ¿cómo se llevó a cabo esta vigilancia a larga distancia?, preguntó Praxia. Aunque ya había violado la cuarentena, tenía buenas razones y sabía qué clase de persona era Ellen. Marcus Agripa no tenía ese razonamiento y debería haber obedecido la orden inquisitorial si hubiera sido un leal servidor del dios emperador. Los tecnosacerdotes que manejaban los augures en el túnel a Janus detectaron actividad sísmica, y los centinelas apostados en las torres inferiores detectaron varias explosiones. Posteriormente, se perdió el suministro eléctrico de las líneas desde Janus, aunque nuestros generadores siguen funcionando, declaró Marcus, sin mostrar signos de sospecha. No se nos ha permitido enviar a nadie a investigar los túneles adecuadamente, por lo que se desconocen los daños exactos, pero se consideró que la destrucción fue lo suficientemente grave como para que la mayoría de las vías férreas se cerraran a mitad de camino entre Janus y Malum. Se desconoce si los traidores aún tienen transporte ferroviario operativo que pueda acercarlos, pero apuesto a que sí. ¿Hasta dónde pueden llegar nuestros transportes? Desconocido, admitió Agripa con una mueca. Necesitaríamos enviar exploradores para confirmarlo. Un servocráneo, como mínimo. Praxia asintió. Haré que uno de los tecnosacerdotes de nuestra orden envíe algunos en cuanto lleguemos. Sin ánimo de ofender a su ciudad, pero nuestro equipo probablemente sea más avanzado que el que tienen a mano. No me lo creo, respondió Agripa asintiendo. Sospechamos que las secciones dañadas están a 2 días de marcha. Bien. Si Dios Emperador quiere, nuestros transportes están en mejor estado que los suyos. Tenía a los ingenieros trabajando en ellos después de enterarme de su llegada, dijo Agripa. No están precisamente adelantados en su mantenimiento, pero me han dicho que los espíritus máquina se han rejuvenecido debido a la interrupción del tráfico entre ciudades. El dios emperador obra de maneras misteriosas, dijo Praxia, y creyó haber visto con el rabillo del ojo la sonrisa que se dibujaba en los labios de Agripa, pero desapareció al instante. Su rostro volvió a ser una máscara profesional. ¿Cuándo podemos partir? Agripa la miró, aparentemente sorprendido por su pregunta. Canonesa, con el debido respeto, usted y sus hermanas acaban de completar una marcha que, según dicen, mata a la mayoría de quienes la realizan por la dificultad, dijo Agripa, rompiendo su máscara de nuevo, esta vez con una mirada que parecía genuina preocupación.
Aunque no dudo de la capacidad ni del fervor de las hermanas de batalla, con el debido respeto, no creo que esté en su mejor momento. Praxia lo miró con una mirada pétrea, una que podría hacer que incluso los humanos más débiles se encogieran de miedo. Sin embargo, Agripa se mantuvo firme. Era cierto que sus hermanas estaban cansadas y también era cierto que lucharían con gusto a pesar de todo. Sin embargo, no podía culpar a Agripa por desear que todas sus fuerzas estuvieran en óptimas condiciones. Después de todo, asaltarían una ciudad colmena, y no era tarea fácil. Con solo 8 regimientos y una sola orden de hermanas, su tarea era enorme. Muy bien, concedió Praxia finalmente, volviendo la mirada hacia los terrenos lejanos donde podía ver innumerables hombres y mujeres con armadura ligera corriendo por campos de tiendas y otras instalaciones montadas a toda prisa, preparándose para la guerra. Les daré 4 horas de descanso antes de partir, aunque solo sea porque tardarán al menos ese tiempo en llegar los primeros informes de los servocráneos. Sí, canonesa. Bueno, hasta aquí el capítulo es, espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse y comente para que esta comunidad siga creciendo. Vie.